Padre Celestial, gracias por esta semana maravillosa que nos has dado. Gracias por tus múltiples bendiciones, por la vida, por la salud, el alimento, el techo, la ropa. Tantas bendiciones que como que las consideramos automáticas, pero todo viene de tu mano. Gracias te damos. Gracias te damos por el privilegio de disfrutar 24 horas de reposo de nuestras actividades seculares. Gracias, Padre, por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda completamente confundido y sin rumbo. Te pedimos esta noche, al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar y ayúdanos, Señor, a proclamar este mensaje maravilloso que has concedido a tu iglesia. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Esta noche vamos a repasar la profecía de Daniel, el capítulo 7. Ahora, no vamos a cubrir todo el capítulo, porque yo sé que probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya hemos escuchado temas sobre Daniel 7. Así que vamos a repasar rápidamente la mayor parte del capítulo y nos vamos a enfocar el resto del tiempo en la escena del juicio que se encuentra al final del capítulo. Así que vamos a repasar el contenido que tenemos en este capítulo 7 de Daniel. En primer lugar, tenemos un león. ¿Qué reino representa el león? Babilonia. Muy bien. Gobernó desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Luego se levanta un oso. ¿Cuál reino representa el oso? Representa el reino que conquistó a Babilonia, el reino de los medos y los persas. Ese reino imperó desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Y luego tenemos una tercera bestia, un leopardo, y ese leopardo representa un tercer reino que es Grecia. Muy bien, Grecia. Y el reino griego imperó desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Luego tenemos una cuarta bestia, le decimos la bestia espantosa y terrible. En realidad es un dragón, así lo identifica el libro de Apocalipsis. Y esta cuarta bestia representa un cuarto reino, y ese cuarto reino es el Imperio Romano. Pero no termina allí esta profecía. El Imperio Romano existió desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, cuando fue depuesto el último emperador del Imperio Occidental Romano. Después de eso no hubo emperadores. Así que el cuarto reino es del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Pero la profecía continúa diciéndonos que esta cuarta bestia, después de imperar, se dividió en 10 reinos, porque en la cabeza de esta cuarta bestia salieron 10 cuernos. Significa que el cuarto imperio se iba a dividir en 10 reinos. Y eso sucedió como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. Invadieron al Imperio Romano desde el norte y se parcelaron lo que había sido el Imperio Romano, dividieron el Imperio Romano. Las naciones de Europa son el fruto de esa división del imperio. Por ejemplo, los francos, hoy en día Francia viene de ese reino. Los anglosajones
los ingleses vienen de ese reino. Los Alemania viene de ese reino. Y así sucesivamente, los reinos de Europa, las naciones de Europa que tienen diferente idioma y diferente cultura, diferentes costumbres, son el fruto de las invasiones bárbaras que dividieron lo que había sido el Imperio Romano unido. Ahora, los 10 reinos estaban completos en el año 476. En el año 476 estaban los reinos completos. Pero la visión no termina allí, porque nos dice que después que los 10 están completos en el año 476, luego se levanta entre los 10 un cuerno pequeño. En realidad en el idioma original dice un cuerno que se levantó de pequeñez, pero no se quedó pequeño, porque dice la Biblia que en el proceso de subir, este cuerno arrancó a 3 de los primeros cuernos. Y después que arrancó a 3 de los primeros 10 reinos, entonces llegó a gobernar sobre todos los demás. Ahora nosotros sabemos a ciencia cierta, mirando la historia, que una vez que el Imperio Romano quedó dividido en el año 476, había 3 de los 10 reinos que tenían unas ideas teológicas que no eran ortodoxas. Por ejemplo, 3 de esos reinos creían que Cristo era un ser creado, que Jesús fue la primera criatura de Dios. Y nosotros creemos que Jesús es eterno Dios. Pero ellos enseñaban eso y era contrario a lo que enseñaba la iglesia de la época, la iglesia romana. Y por lo tanto el Papa apeló al poder civil para que el poder civil acabara con esos 3 reinos. Y así fue que en el año 493 después de Cristo, el obispo de Roma, el Papa, obrando a través del emperador, logró desarraigar el primer reino, que fueron los érulos, en el 493. Pero luego continuaron 2 reinos rebeldes al papado. Uno de ellos eran los vándalos. Y en el año 534, una vez más, el obispo de Roma, el Papa, apeló al emperador Justiniano, quien era emperador en el oriente, porque en el occidente no hubo emperador después del año 476, pero el emperador en los días de Constantino se fue al oriente, a Constantinopla. Así que el obispo de Roma apeló al emperador, le dijo: mira, hay este reino rebelde, y el emperador, a través de su general Belisario, atacó a los vándalos y acabó a los vándalos. Pero quedaba un reino rebelde, que eran los ostrogodos. Y en el año 538, una vez más, Belisario, el general de las tropas del emperador Justiniano, emperador del oriente, de lo que había sido el Imperio Romano, atacó en Roma a los ostrogodos y desarraigó a los ostrogodos. De esa manera fueron arrancados estos 3 reinos entre el año 476 y el año 538. Y cuando fueron arrancados los 3 reinos, ahora el cuerno pequeño podía gobernar soberano sin ninguna oposición. Pero no termina la visión allí, porque dice que en el año 538 se levantó este cuerno pequeño, ahora sin oposición, y que desde ese punto en adelante iba a gobernar por 1260 días. Pero las profecías 1260 días no son días, sino que son ¿qué? Años. Es decir, el cuerno pequeño, representando a la iglesia romana, representando al papado, iba a imperar desde el año 538 hasta 1798. Y luego en 1798 iba a perder su poder. Y es exactamente lo que sucedió. En el año 1798, Francia le quitó el poder civil al papado. Y después de eso, otros reinos de Europa también le retiraron el poder civil. Y el papado recibió lo que se conoce como la herida mortal. Eso fue en 1798.
Ahora, yo quiero que ustedes noten que lo que hemos estudiado hasta este momento es lo que yo llamo la gran cadena profética. La gran cadena profética. Y ustedes dicen, pastor, ¿por qué usted le llama la gran cadena profética? Sencillamente porque esta profecía tiene una secuencia de eventos que ocurren en orden cronológico. La visión empieza en el año 605 a.C. Luego continúa en el año 539. Luego al año 331. Luego al año 168 a.C. Luego del 168 al 476. Luego entre el 476 y el 538 caen los tres reinos. Y entonces en el 538 a 1798 impera el cuerno pequeño, impera el poder papal. Es decir, tenemos una secuencia cronológica de eventos en orden, desde Babilonia hasta la caída del papado en el año 1798. Es una cadena que se compone de varios eslabones, uno conectado con el otro en orden cronológico. Ahora, esto es repaso porque todos hemos estudiado temas sobre Daniel el capítulo 7, pero muy a menudo olvidamos estudiar la última escena de esta visión, que es una escena de juicio. Ahora, esta escena de juicio tiene que venir después de 1798, porque la escena de juicio viene después que el cuerno pequeño gobierna 1260 años. Es decir, en algún momento después del año 1798 iba a comenzar el juicio que vamos a estudiar en esta noche. Ahora, necesito decirles algo sobre Daniel capítulo 7, sobre la estructura de Daniel 7, cómo está organizado el capítulo. Daniel 7 no está organizado de tal manera que usted empieza leyendo en el versículo 1 hasta el versículo 27 y todo lo que está en el capítulo está en orden cronológico. Así no funciona el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel corre en 4 ciclos repetitivos. Es decir, el mismo material se repite 4 veces en el capítulo. Es decir, no podemos nosotros pensar que en Daniel, si empezamos en el versículo 1 y terminamos en el versículo 27, tenemos en ese capítulo una secuencia de eventos cronológicos. No. En Daniel 7 hay 4 ciclos que empiezan con los primeros reinos y terminan siempre con el juicio y establecimiento del reino eterno. Ahora, permítanme mencionarles cuáles son los 4 ciclos repetitivos, donde se repite la misma secuencia de eventos 4 veces en el capítulo. Es como el libro de Daniel. Daniel 2 se repite en Daniel 7, ¿verdad? Los 4 metales de la imagen se repite en Daniel 7. Luego entonces Daniel el capítulo 8 y 9 se repite de nuevo. Y luego el capítulo 11 y el capítulo 12 se repite de nuevo. Uno no puede leer todo eso en orden cronológico, porque son ciclos que repiten el mismo material. Ahora, el primer ciclo en Daniel 7 está en los versículos 1 al 14. Esa es la visión. Ahí se encuentra, en los versículos 1 al 14 de Daniel 7, se encuentra toda la visión completa. Desde la primera bestia, el león, Babilonia, hasta el momento cuando se hace el juicio y Cristo posee el reino. Es decir, los versículos 1 al 14 nos dan un panorama de toda la visión de comienzo a fin. Pero ahora escuchen, en los versículos 15 al 18, 1 al 14 es la visión completa, comenzando con Babilonia, terminando con el momento cuando Cristo recibe el reino. En Daniel 7, 15 al 18, Daniel ahora le pregunta a Gabriel. Gabriel le está dando este sueño que él está teniendo. Le dice Daniel a Gabriel, oye Gabriel, muy interesante la visión, pero yo quiero saber qué significa la visión. Y entonces ahora Gabriel le da una explicación breve. Gabriel dice,
las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra y después de eso recibirán el reino los santos del Altísimo. Así que el segundo ciclo es una explicación muy breve de la visión que se encuentra en el primer ciclo. Es decir, Gabriel le dice a Daniel, mira, yo te explico, las 4 bestias son 4 reinos que se van a levantar y después de eso los santos y Jesús van a recibir el reino. Una explicación muy breve de la visión. Pero Daniel no queda conforme. Y en los versículos 19 al 22, ahora Daniel le dice a Gabriel, pero Gabriel, a mí lo que me interesa especialmente es saber en cuanto a la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y la escena del juicio. Es decir, Daniel en su pregunta repite otra vez. Yo quiero saber en cuanto a la 4ª bestia, quiero saber en cuanto a los 10 cuernos, quiero saber en cuanto al cuerno pequeño, quiero saber en cuanto al juicio, cuando Cristo y los santos reciben el reino. Ese es el tercer ciclo, cuando Daniel repite de la visión lo que él quiere saber. Y luego el cuarto ciclo del capítulo está en los versículos 23 al 27, a donde Gabriel le dice a Daniel, ok, está bien, ahora te voy a explicar qué es la 4ª bestia, qué son los 10 cuernos, qué es el cuerno pequeño, qué es el juicio celestial y el momento cuando los santos van a tomar posesión del reino. ¿Están entendiendo los ciclos? ¿Sí les quedó claro o no? La visión. Luego una explicación breve de la visión. Luego Daniel dice, quiero saber de la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, el juicio. Y entonces Gabriel le dice, ahora te voy a explicar, la 4ª bestia es esto, los 10 cuernos es esto, el cuerno pequeño es esto, el juicio es esto y el tomar del reino es esto. Se repiten 4 veces en 4 ciclos los eventos que tenemos en el capítulo. Es muy importante saber eso. Ahora, otro aspecto de Daniel 7 es que el juicio en Daniel 7 consta de 3 pasos. ¿De cuántos pasos consta el juicio en Daniel 7? Consta de 3 pasos. Los 3 pasos son muy semejantes a un juicio terrenal. Es decir, los tribunales en los Estados Unidos se copiaron del modelo celestial. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a hablar de un juicio y cada país tiene su forma de juzgar, pero voy a usar el de los Estados Unidos como ejemplo. Cuando se le acusa a una persona de haber cometido un delito, se lleva el caso a un tribunal. ¿Qué es lo primero que se hace en el tribunal? Se investiga el caso. Hay un abogado acusador o el fiscal y hay un abogado defensor. Y se trae a colación, ¿qué cosa? La evidencia. Se investiga la evidencia del caso. Cuando se ha terminado de investigar la evidencia del caso, cuando ya el fiscal presentó su punto de vista y el defensor dio su punto de vista y ya han terminado de presentar el caso, entonces ahora el jurado tiene que dictar la sentencia o dar el veredicto que se basa en la investigación. ¿Es así o no es así? Sí, el jurado dice si es culpable o si es inocente. Y luego, después de eso, viene el momento cuando se ejecuta la sentencia, cuando se implementa la sentencia o el veredicto. Por ejemplo, un individuo que mata a otra persona, que comete un asesinato en primer grado, first degree murder, en algunos estados se dicta el decreto de muerte. Pero escuchen, cuando se da el veredicto, no se lo llevan atrás del tribunal y le meten un tiro. No, se da el veredicto y entonces después de un tiempo se implementa la sentencia o el veredicto basado en la investigación que se hizo. 3 pasos tiene el juicio: investigación, veredicto o sentencia y luego la ejecución de la sentencia o la implementación de la sentencia. Ahora, hay un punto muy interesante también.
El juicio no es un evento. El juicio es un proceso. ¿Qué dije yo? El juicio no es un ¿qué? No es un evento, el juicio es un proceso. El concepto adventista del juicio es radicalmente distinto que el de otras iglesias. Y les voy a explicar por qué. Para las demás iglesias, prácticamente todas, el juicio es cuando una persona se muere. Si la persona cuando murió en vida fue bueno, ¿a dónde va? Al cielo. Si la persona fue mala, ¿para dónde va? Al infierno. El juicio, en otras palabras, es un evento. No se hace ninguna investigación. Si la persona en vida fue bueno, para el cielo. Si fue malo, al infierno. Y si fue medio malo, al purgatorio. Y si no había alcanzado la edad de la razón, al limbo. Es interesante cómo los seres humanos inventan toda clase de esferas y juicios que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Para las demás iglesias el juicio es un evento puntual. Y entonces luego las iglesias dicen, bueno, el juicio podría ser cuando Cristo venga. Vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos a la segunda venida. Es decir, otra vez, el juicio es un evento, no es un proceso. Pero la Biblia deja muy en claro que el juicio no es un evento, el juicio es un proceso que dura mucho tiempo, un proceso que comienza en 1844 y termina después del milenio. Ahora nosotros vamos a estudiar solo la primera etapa del juicio esta noche. La etapa que transpira antes de la segunda venida de Jesús, porque esa es la perspectiva de Daniel 7. Pero durante los 1000 años hay otro juicio. Los redimidos en el cielo verán los registros de los que se perdieron y dictarán en el cielo sentencia basada en la investigación de la vida de esas personas. Y después de los 1000 años se ejecuta la sentencia en contra de ellos echándolos al lago de fuego. Pero la tercera etapa del juicio es después del milenio, cuando resucitan todos los impíos. Dios nuevamente va a abrir los libros que los salvos vieron durante los 1000 años y le va a mostrar a los impíos, a Satanás y a sus ángeles, los registros para que ellos estén convencidos de que la sentencia fue justa. Y luego se ejecuta la sentencia. Es decir, el juicio, según el concepto adventista, no es cuando una persona se muere, no es a la segunda venida de Jesús, sino que el juicio consta de 3 pasos. 1, la investigación del caso. 2, el dictar de la sentencia. Y 3, finalmente, la ejecución o la implementación de la sentencia. Y las 3 etapas del juicio son, número 1, antes de la segunda venida. Número 2, durante los 1000 años. Y número 3, después de los 1000 años. Ahora esta noche vamos a hablar solamente de una de esas etapas, el juicio que transpira antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora lo que queremos, ¿está claro hasta ahora? ¿Sí? Por lo menos 4 o 5 dijeron que sí. Ojalá. Vamos a repasar. ¿Cuántos ciclos tiene Daniel 7? 4 ciclos. ¿Qué significa ciclos? ¿Qué significa eso, ciclos? 4 ciclos. Se repite el mismo orden básico 4 veces. Es decir, no es lineal, bueno, el león, el oso, el leopardo, el dragón, 10 cuernos y cuernos pequeños, el juicio, y entonces ya sabemos, leímos del versículo 1 al versículo 27 en orden cronológico. No, corre en 4 ciclos. ¿En cuántas etapas transpira el juicio? En 3 etapas o 3 fases del juicio. ¿Cuál es la primera? La investigación de la evidencia. ¿Cuál es el número 2? La sentencia o el veredicto. ¿Cuál es la etapa número 3? La implementación o la ejecución de la sentencia. Ahora, con esto en mente, vamos a estudiar más detenidamente los 4 ciclos de Daniel 7. Vayan conmigo a Daniel 7, ya tenemos el panorama general. Ahora vamos a estudiar detenidamente
esos 4 ciclos que tenemos en Daniel 7. Miremos primero la visión. Y no voy a leer en cuanto al león, el oso, el leopardo, el dragón, etc. No vamos a mirar eso. Vamos a ir directamente al momento cuando comienza el juicio, después de 1798. Dice en Daniel 7 y el versículo 8 lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, que son los 10, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, aquí no dice cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño, pero el versículo 25 dice que gobierna por tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. Así que el otro ciclo explica más detalles que lo que tenemos en el primer ciclo. Ahora, noten lo que sucede en el versículo 9. Después que el cuerno pequeño habla grandes cosas, etcétera, se realiza esta escena de juicio. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ese es el jurado, ¿ok? En los tronos está sentado el jurado. Dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, si se sentó es porque antes estaba en otro sitio. Usted no puede decir que él llegó y se sentó si ya estaba sentado. Es decir, en algún momento después de 1798, el anciano de días llega y se sienta. ¿Con qué propósito? Sigamos leyendo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, ¿quién es el anciano de días? ¿Jesús o el Padre? Es Dios el Padre, muy bien. ¿A dónde vive Dios el Padre? En el cielo. ¿Cómo oramos nosotros? Padre nuestro que estás en todas partes. No, oramos Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Así que ¿dónde está sucediendo esta escena? Esta escena está ocurriendo en el cielo, porque el anciano de días es el que se está moviendo y el que se está sentando. Así que dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esto es en el cielo. Sigue diciendo, describiendo su apariencia física, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fíjese que el trono tiene ruedas porque el Padre se movió de un lugar a otro. En realidad se está moviendo del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo, exactamente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Quiénes son los millares de millares que le sirven? ¿Y a dónde viven los ángeles? En el cielo. Esto está ocurriendo en el cielo. Dice, millares de millares le servían y los millones de millones asistían delante de él. Es decir, es Dios el Padre el que se sienta y está rodeado de toda la hueste angélica en el cielo. ¿Y a qué se sienta el Padre? La última parte del versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para qué se abren los libros? ¿Qué se va a hacer? Se va a examinar los libros. Se va a examinar la evidencia. Se va a hacer una investigación de la evidencia que se encuentra en los libros. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que, ¿cuál es la primera etapa del juicio? La investigación. ¿Y a dónde ocurre la investigación? No en la tierra, en el cielo. ¿Antes o después de la segunda venida? Antes de la segunda venida. Lo vamos a ver en un momento, que es antes de la segunda venida en el cielo, porque es donde vive el anciano de días y a donde están los ángeles. Ahora, quiero que noten ahora el versículo 13. No tenemos tiempo de estudiar todos los detalles, pero ahora vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Ustedes ven la escena. Hay un carruaje con ruedas que trae al Padre, a Dios el Padre, el anciano de días. Él llega y se sienta, los ángeles lo traen, se sienta, los libros se abren. Y entonces quiero que noten que hay otro individuo
que también viene en ese carruaje y se presenta a donde está el Padre. Dice en el versículo 13, miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes del cielo? Los ángeles. Ya vimos que los ángeles llevaron al Padre. Ahora los ángeles llevan a este personaje. Dice nuevamente, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús siempre se autodenominó, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre, múltiples veces en el Evangelio. Así que este es Jesús. Dice, viene con las nubes, uno como un hijo del hombre. Ahora, ¿a dónde viene? ¿A la tierra? No viene a la tierra. Dice aquí claramente que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde se movió el anciano de días? ¿A la tierra? ¿Vino a la tierra? No, en el cielo. Ahora el Hijo del Hombre viene hasta donde está el anciano de días. Entonces, ¿a dónde se está moviendo Jesús? ¿A la tierra o en otro lugar en el cielo? En otro lugar en el cielo. Así que dice, miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días, está pasando en el cielo, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién le hicieron acercarse? Los ángeles, lo mismo que habían hecho con el anciano de días. Ahora, ¿a qué va Jesús allá en el cielo a donde está el anciano de días? Ya hemos visto que los registros se van a investigar, los libros son abiertos. ¿A qué va Jesús allá? Escuchen el versículo 14. Y le fue dado. ¿Quién se lo dio? Tiene que ser el Padre, no son los ángeles que están dándole nada. Dice, ¿por qué Jesús va? Dice, y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino. ¿A qué va Jesús allá, a donde fue el Padre, en el cielo? Para recibir, ¿qué cosa? Para recibir el reino. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso, recibir el reino? Eso lo vamos a estudiar. Pero quiero que sepan ahora que primero, quiero que capten la escena. Primero se mueve el anciano de días, Dios el Padre, del Santo al Santísimo, se sienta, se abren los libros, va a empezar el juicio. Luego entonces las mismas nubes que movieron al Padre de un lugar a otro, vienen y recogen al Hijo del Hombre, a Jesús. Él se mueve a donde está el anciano de días, y el propósito por el cual va a donde está el anciano de días es para que el anciano de días le dé ¿qué cosa? Le dé el reino. Así que dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora yo pregunto, ¿tenemos nosotros aquí una investigación antes de la segunda venida? Sí. ¿Cuándo recibe Jesús el reino? ¿Cuando viene a este mundo o lo recibe en el cielo? El veredicto que le da el reino es en el cielo. Pero luego viene el tiempo cuando empíricamente toma posesión del reino. Ahora, eso no está súper claro aquí, el momento cuando él toma posesión del reino, no está súper claro en este bosquejo, pero por eso necesitamos los otros 3 bosquejos. Porque cada ciclo da detalles que no se encuentran en el ciclo anterior. Ahora vamos al segundo ciclo. Daniel 7, 16 al 18. Daniel 7, 16 al 18. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Ahora él dice, está bien, muy interesante la visión del león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y del movimiento del Padre cuando se abren los libros, y luego Jesús va donde está el Padre para recibir el reino. Muy bonito, dice Daniel. Ahora yo quiero entender qué significa eso. Y entonces dice en el versículo 16 que le pregunta al que está ahí, que probablemente era Gabriel, dice, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora viene una explicación breve. Versículo 17, estas 4 grandes bestias son ¿qué?
4 reyes o reinos. Reyes y reinos son intercambiables en las profecías. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora escuchen. Después recibirán el reino. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. Noten, recibirán el reino. Y luego dice qué cosa. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. No es lo mismo decir que los santos recibirán el reino que decir que los santos poseerán el reino. Los santos reciben el reino en el cielo cuando Cristo recibe el reino, pero poseen el reino cuando el Señor Jesucristo venga. Ahora, necesitamos examinar los últimos 2 ciclos. Daniel 7, el versículo 21 y 22. Dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Repite otra vez lo del cuerno pequeño. Hasta que ¿qué? Hasta que vino el anciano de días. ¿Vino a dónde? ¿A la tierra? ¿Vino a la tierra? No, esta es una ampliación de la visión. ¿A dónde se movió el anciano de días en la visión? No vino a la tierra, sino que se movió en el cielo. Por eso necesitamos entender la estructura del capítulo, el orden de eventos en el capítulo. Así que dice aquí: veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Ya vimos que eso es en el cielo. Y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. ¿A dónde se da el veredicto en favor de los santos del Altísimo? En el cielo. ¿Después de la qué? Después de la investigación. Y luego noten lo que dice: y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, o poseyeron el reino. ¿Están viendo ahí las 3 etapas? En primer lugar dice que el cuerno pequeño está persiguiendo y maltratando hasta que viene el anciano de días. ¿Y qué sucede cuando viene el anciano de días? Se abren los libros, ¿verdad? Se hace la investigación. Luego dice aquí que se dio un juicio a favor de los santos. Ese es el veredicto. Y luego dice que llegó el tiempo que los santos poseyeron el reino. 3 etapas. Las primeras 2 etapas ocurren en el cielo. La investigación y la sentencia se dicta en el cielo. Pero la ejecución de la sentencia se ejecuta cuando los santos poseen y reciben el reino juntamente con el Señor Jesús. Ahora, Daniel 7, 25 al 27 tiene el 4º ciclo. Noten Daniel 7 y el versículo 25. Nuevamente vuelve a hablar del cuerno pequeño. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez. ¿A dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Esta es la explicación de la visión. Los 3 ciclos explican la visión. Y ya sabemos en la visión que el anciano de días se mueve en el cielo. Los libros se abren en el cielo. Se le da el reino a Jesús en el cielo. Y luego los santos con Jesús poseen el reino. Así que dice en el versículo 26: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién le van a quitar el dominio? Al cuerno pequeño, pues está hablando del cuerno pequeño. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo, de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso ya es cuando se implementa la sentencia. Jesús junto con los santos poseen el reino. En otras palabras, en Daniel 7 tenemos nosotros 3 etapas del juicio. La primera etapa ocurre en el cielo, la investigación de la evidencia. La segunda etapa ocurre también en el cielo. Se le da el reino a Jesús
y a los santos, se dicta el veredicto en el cielo de que Jesús y los santos ahora tienen el reino. Pero cuando Cristo venga, los santos junto con Jesús empíricamente poseerán el reino, según dice Daniel el capítulo 7. Ahora necesitamos entender qué es el reino, porque el resultado de la investigación, cuando termina la investigación, se le da el reino a Jesús. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué es el reino que se le da a Jesús? Generalmente nosotros pensamos de la palabra reino como una esfera geográfica. Por ejemplo, hablamos del Reino Unido. Cuando hablamos del Reino Unido, ¿qué nos viene a la mente? El territorio que incluye Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales. Decimos, ese es el Reino Unido. Lo pensamos en términos geográficos. Pero escuchen, el reino que menciona Daniel 7 no se debe entender en términos geográficos. El reino son las personas que pertenecen al reino. El reino es la gente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El reino es la gente. Ahora, permítame leerles una cita del Espíritu de Profecía sobre eso, y entonces vamos a ampliar ese punto. En el libro Primeros Escritos, página 280, la sierva del Señor explica, cuando se cierra la puerta de la gracia, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Es decir, cuando se cierra la puerta de la gracia, todo caso de toda persona habrá sido decidido. Yo pregunto entonces, antes que Cristo venga, ¿ya se va a decidir quién se salva y quién se pierde? ¿Y a dónde se determina quién se salva y quién se pierde? En el juicio. ¿Qué ocurre dónde? En el cielo. ¿De acuerdo? Así que dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Luego dice, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio investigador de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. ¿A quiénes se investigan en el juicio antes de la segunda venida? Los justos muertos y los justos ¿qué? Vivos. Los vivos son al final de la historia, antes de cerrarse la puerta de la gracia. Sigue diciendo, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, fíjese que ya cuando el santuario finalmente se purifica y se sacan los pecados para colocarlos sobre la cabeza del macho cabrío, dice, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿Qué había recibido Jesús? El reino. ¿A dónde? ¿A dónde recibió el reino? En el cielo. Se dio un veredicto a favor de Jesús y a favor de los salvos. Ahora fíjense lo que sigue diciendo la hermana White. Dice nuevamente, Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino. ¿Qué sucede cuando termina el juicio de los vivos y de los que murieron en Cristo, los que profesaron a Jesús? ¿Qué sucede? Dice aquí que estaba completo el número de los súbditos de su reino. Entonces, ¿qué es el reino? El reino no es una esfera geográfica, no es un mundo. El reino se compone de las personas que en el juicio se demostraron que son miembros del reino de Jesús. El reino es la gente que pertenece al reino de Jesús, y eso se determinó. ¿Quiénes eran del reino? Se determinó en el juicio investigador celestial. No falta alguno que diga, pastor, Dios no necesita un juicio. Dios conoce el fin desde el principio. Él ya sabe quiénes son creyentes sinceros y quiénes son creyentes falsos. Dios no necesita de un juicio. El asunto es que el juicio no es para Dios. El juicio no es para informar a Dios. No es que Dios dice, a ver, yo tengo que examinar los registros para ver quién fue hipócrita y quién no. No, Dios sabe. Pero los seres en el universo no lo saben. El propósito del juicio es para el universo, no es para Dios.
es para Dios demostrar que Él fue justo en cada caso que trató. Para que cuando termine el juicio, todos los seres celestiales dicen: actuaste correctamente en cada caso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Ese es el propósito del juicio. No es para informar a Dios, es para exonerar a Dios de cualquier favoritismo. Ahora usted dice: ¿por qué hay que hacer un juicio? Voy a repetir algo que mencioné antes. En la iglesia hay trigo y cizaña. La cizaña profesan ser cristianos, la cizaña. Claro. Las cizañas no son mundanos, las cizañas la planta el diablo en la iglesia. Pero la cizaña no se salva, la cizaña se pierde. Yo pregunto: ¿cuándo se hace la separación entre trigo y la cizaña? Ustedes pueden leerlo en Mateo capítulo 13, al final. Dice: no arranquen la cizaña ahora, ustedes se pueden equivocar. Pero en el juicio, al final, Dios va a distinguir entre el trigo y la cizaña. Ese es el juicio. Yo pregunto: ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? Sí. Jesús dijo: seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Nosotros somos pescadores. Es decir, los pescadores son los creyentes. El acto de tirar la red es la predicación del evangelio. El mar representa la humanidad. El barco es la iglesia, a donde se meten los peces. Y yo pregunto: ¿todos los peces que pescan la red son pececitos buenos? No. En la parábola Jesús dice: al final, ya cuando se llega a la playa, se hace la separación entre los peces buenos y los peces malos. Ese es el juicio. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 sabias y 5 fatuas. Yo pregunto: ¿las fatuas profesaron a Jesús? ¿Tenían lámparas? La Biblia. ¿Tenían cierta medida de aceite? Claro que lo tenían. Profesaban ser creyentes, pero cuando se cerró la puerta, que es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia para que se realice el matrimonio, de eso vamos a hablar en unos momentos, qué es el matrimonio de Jesús, con quién se casa Jesús. Cuando ya se cierra la puerta y todos los invitados han venido a la boda, ya las vírgenes fatuas no se pueden salvar, aunque profesaron el nombre de Jesús, porque el juicio ha terminado. Yo pregunto: ¿en el salón matrimonial hay personas que tienen el manto y que no lo tienen? Sí. El que entró a la fiesta de bodas, en unos momentos vamos a ir a esa historia, el que entró a la fiesta de bodas sin el manto, ¿profesaba ser seguidor de Jesús? Sí, pero cuando se examinó para ver quiénes tenían el manto, el juez se dio cuenta que no tenía el manto ese, y ese individuo fue sacado. Ahora yo pregunto: hay personas que dicen Señor, Señor, echan demonios, dan profecías y hacen milagros, que Jesús va a decir: yo nunca los conocí a ustedes. Claro, hay que hacer la separación entonces entre los que profesan y los que son verdaderos discípulos. En la iglesia hay lobos disfrazados de ovejas. Jesús dijo: sí. Hay lobos disfrazados de ovejas en la iglesia. Entonces Dios tiene que separar entre los lobos y las ovejas. Hay que hacer un juicio de separación. Inclusive en la iglesia hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Sí, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11, 13 al 15, no es sorpresa, se transforman ellos en ministros de justicia. En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad. El apóstol Pablo dijo que sí. Es decir, que la Biblia nos dice que en la iglesia, la red del evangelio reúne en la iglesia personas que son verdaderos creyentes y personas que no lo son. ¿Dónde se determina quién es un creyente genuino que verdaderamente se ha entregado al Señor Jesucristo? ¿A dónde se revela eso? Cuando los libros se abren y se investiga la vida de cada uno. ¿Me están entendiendo esto? ¿Y a dónde transpira ese juicio?
En el cielo, cuando se abren los libros y se examina la vida de cada persona. ¿Dónde se da el veredicto? En el cielo. Ahí es que se dice, el que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es injusto, siga siendo injusto. La sentencia, basado en la examinación de la evidencia, se pronuncia en el cielo. Esa es la escena de Daniel, el capítulo 7. Hay 3 etapas. Primero, el juez se sienta, se abren los libros para la investigación. Segundo, basado en la investigación, ahora se le da el reino a Jesús y a sus seguidores. Y entonces cuando Jesús venga, empíricamente, en actualidad, se ejecuta la sentencia y se le da el reino a Jesús junto con todos los santos. Ahora, ¿qué es lo que se examina en el juicio? Hoy en día, muchas personas, aún en nuestra iglesia, dicen, somos salvos por gracia a través de la fe. Nuestras obras no tienen nada que ver con si nos salvamos o no nos salvamos. Ahora yo quiero decirles, nuestras obras no nos salvan. Eso está claro. Yo no puedo obrar para que Dios me salve. Pero si yo soy salvo, mis obras van a cambiar. Y si no hay obras, es porque no hay fe. No somos salvos por fe sola. No somos salvos por obras solas. No somos salvos por fe más obras. Somos salvos por una fe que obra. Porque una fe que no obra no es fe. Imagínense, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham dice, gracias Señor por esta gran revelación. Ahora me quedo en Ur. No. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham demostró su fe. Dijo, Sara, empieza a empacar porque nos vamos. Y Sara dice, ¿para dónde? El Señor nos dice después. Fe. Por fe, Abel ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Demostró su fe ofreciendo el sacrificio. Por la fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac. Y fíjense qué interesante. Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Pero tuvo que actuar porque tuvo que tener relaciones sexuales con Sara. Porque eso no fue una inmaculada concepción. Isaac era hijo de Abraham y Sara. Tuvieron que tener relaciones sexuales, aun cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Abraham podría haber dicho, no, ¿de para qué? Si yo ya estoy estéril y mi esposa también. Pero cuando Dios dice, Abraham va a tener un hijo, Abraham dice, hay que actuar. La fe genuina es una fe que obra. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Somos juzgados por obras porque nuestras obras demuestran si nuestra fe es genuina o no. ¿Me están entendiendo? La hermana Juez dice que la fe y las obras son como 2 remos de un bote. Déjenme preguntarles, ¿qué es más importante, el remo derecho o el remo izquierdo? Imagínense remando con un solo remo. Da vueltas a la izquierda. Y con el otro remo, da vueltas a la derecha. No avanza nada. Me gusta ilustrar la fe y las obras con el arrancar de un carro por la mañana. No estamos hablando de invierno ahora, cuando la carretera está seca y buena. Yo pregunto, cuando usted arranca el carro, cuando usted pone el acelerador y el carro arranca, ¿cuál de las 2 ruedas se mueven primero? ¿Las de adelante o las de atrás? La gente dice, bueno, pastor, ¿es tracción delantera o tracción trasera?
No importa. Porque cuando las ruedas de atrás propulsan, las ruedas de delante inmediatamente siguen. La fe es el poder propulsor. Las obras es lo que viene como consecuencia de la fe. Y por eso en el juicio se examinan las obras. ¿Recuerdan la historia de los dos deudores? ¿Recuerdan? Estudiamos la historia de los dos deudores. El que recibió ese perdón que nunca podía pagar. Estaba contentísimo estaba contento. No triste porque le había desfalcado dinero al Señor. No, ese no. Estaba contento porque se había escapado de la cárcel, junto con toda la familia. Pero luego sale y encuentra a ese compañero. Sus obras demuestran que no aprecia el perdón que recibió. Y empieza a ahorcarlo y dice, págame lo que me debes. Y él dice, dame tiempo. ¿Qué tiempo ni nada? Y está ahorcando. Y entonces viene el juicio. El que había recibido perdón, porque la historia dice que ese hombre había sido perdonado por su Señor. La deuda grande fue perdonada, dice. Pero ahora, los mensajeros que vieron lo que pasó, vienen ahora a donde está el Señor. Esos son los ángeles que registran nuestras acciones y le llevan el reporte a Dios. ¿Vale? Y le dicen, ¿sabes lo que pasó con ese individuo? Que tú perdonaste una deuda que nunca podía pagar. Las obras demostraron que no aprecia nada del perdón que tú le diste. El juicio investigador es una de las doctrinas más profundas, solemnes y reveladoras del mensaje bíblico y ocupa un lugar central en la comprensión profética del tiempo del fin. Este concepto parte de la convicción de que Dios, antes de ejecutar cualquier sentencia definitiva, realiza un examen celestial de los registros de la vida de cada ser humano. No porque Él necesite información, ya que su conocimiento es perfecto e infinito, sino para revelar ante el universo los fundamentos de su justicia, misericordia y verdad. La Biblia presenta de manera progresiva esta realidad, desde los primeros relatos en Génesis hasta las visiones apocalípticas de Daniel y el Apocalipsis, mostrando que todo el plan de salvación se desarrolla dentro de un marco judicial, en el que Dios vindica su carácter frente a las acusaciones del enemigo. En este contexto, el juicio investigador no se trata simplemente de un acto legal, sino de una revelación del amor divino que se entrelaza con la justicia eterna. El profeta Daniel fue quien primero presentó con claridad el escenario celestial donde se desarrolla este juicio. En el capítulo 7, se describe cómo el anciano de días se sienta, los libros son abiertos y se presentan ante él millares de seres celestiales que asisten a esta escena solemne. Este lenguaje judicial indica un proceso en el que las decisiones eternas son tomadas no de manera arbitraria, sino conforme a un registro perfecto de los actos humanos. Allí se determina quiénes son dignos de la vida eterna y quiénes han rechazado el ofrecimiento de la gracia. La escena no pretende infundir terror, sino esperanza, pues muestra que el gobierno divino es transparente, justo y lleno de amor. En lugar de ser un juicio opresivo, es la confirmación del triunfo de Cristo en favor de los que confían en su sangre y permanecen fieles hasta el fin. Cada nombre que ha sido registrado en el libro de la vida desde el principio del mundo pasa por este proceso. Y en él se verifica la autenticidad de la fe y la transformación del carácter producida por la comunión con el Salvador. El concepto de que este juicio comenzó en un momento histórico específico surge de la interpretación profética de Daniel 8:14. Donde se menciona que hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La purificación del santuario, entendida en la luz del servicio levítico, no se refería a la limpieza física del templo, sino a la eliminación simbólica de los pecados acumulados en él durante el año, mediante la sangre de los sacrificios. Ese ritual encontraba su cumplimiento profético en el ministerio celestial de Cristo, quien, después de su ascensión, inició su labor intercesora en el santuario celestial.
Sin embargo, al concluir el periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, que se extiende hasta el año 1844, se señala un cambio de fase en su ministerio. Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de expiación y juicio investigador. Este evento no se percibe en la tierra, pero marca el inicio de una etapa decisiva en la historia de la redención, en la cual el destino eterno de cada persona será determinado, el juicio investigador. Por lo tanto, no es un acto instantáneo ni simbólico, sino un proceso real y ordenado que tiene como propósito revisar los registros celestiales y mostrar quiénes han permanecido fieles al pacto divino. Los libros que se abren representan los archivos de la vida de cada individuo, donde están registrados no solo los actos externos, sino también los motivos, las palabras y los pensamientos. En ellos se ve si las profesiones de fe han sido genuinas o si han sido mera apariencia. Sin embargo, el juicio no tiene como fin condenar a los fieles, sino vindicarlos. Es un juicio en favor de los santos, como declara Daniel 7:22. Por tanto, los creyentes no deben temer este juicio, sino verlo como la oportunidad suprema en la que Cristo defiende su causa ante el universo. Él es no solo el juez, sino también el abogado, el mediador y el sustituto. Su sangre, derramada en la cruz, es el argumento supremo que garantiza la salvación de quienes han aceptado su sacrificio con fe sincera y obediencia amorosa. El carácter investigativo del juicio tiene también un propósito pedagógico y cósmico. En la gran controversia entre el bien y el mal, el enemigo de Dios ha acusado al Creador de ser injusto, arbitrario e inconsistente con su propia ley. Por eso, el juicio celestial no se realiza en secreto, sino ante los ojos de los seres celestiales, quienes contemplan los registros para comprobar que cada decisión divina es recta y misericordiosa. Este proceso demuestra que Dios no salva por favoritismo ni condena sin razón. Todas sus acciones están basadas en los principios eternos de la verdad y el amor. Así, el juicio se convierte en una vindicación del carácter divino frente al universo, mostrando que la rebelión de Satanás carece de fundamento. En última instancia, el juicio investigador no trata solo de los seres humanos, sino del mismo Dios, cuya justicia debe ser declarada y comprendida antes de la consumación final del plan de redención. Otro aspecto central del juicio investigador es su relación con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis. 14. El primer ángel proclama con voz potente: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Este anuncio, predicado antes de la segunda venida de Cristo, indica que el juicio comienza antes de que el Salvador regrese a recompensar a cada uno según sus obras. Si el juicio ha llegado, significa que ya está en curso en el tiempo presente y que su propósito es determinar quiénes recibirán la recompensa de la vida eterna. Esta comprensión otorga sentido a la proclamación final del Evangelio, pues llama a la humanidad a una decisión urgente: adorar al Creador y abandonar todo sistema de falsa adoración. El juicio, por tanto, no solo es una revisión legal, sino también una invitación a la adoración verdadera y a la reforma del corazón. El mensaje del juicio investigador impulsa a los creyentes a vivir con reverencia, santidad y fidelidad, conscientes de que el cielo está examinando las decisiones de sus vidas. La enseñanza bíblica sobre el juicio investigador también subraya la importancia de la intercesión continua de Cristo. Después de su ascensión, Jesús no cesó su obra redentora. Más bien, la trasladó del Calvario al santuario celestial. Allí, como sumo sacerdote, presenta ante el Padre los méritos de su sacrificio y aplica su sangre en favor de los que creen. Cada oración sincera, cada acto de arrepentimiento y cada victoria sobre el pecado son registrados como evidencias del poder transformador de la gracia. Cristo,
con su humanidad glorificada, se identifica con sus hijos y los representa ante el tribunal divino, declarando: Padre, mi sangre, mi sacrificio, mi vida perfecta fue por ellos. En este sentido, el juicio investigador es inseparable del ministerio sacerdotal de Cristo. Sin su intercesión, nadie podría ser hallado justo. Con ella, todos los que han confesado sus pecados y se han revestido de su justicia son aceptados como si nunca hubieran pecado. El juicio investigador no busca atrapar a los hijos de Dios en un error o un descuido, sino revelar si su entrega ha sido genuina. Los registros muestran no solo los pecados, sino también los arrepentimientos sinceros, las lágrimas derramadas en oración, los esfuerzos por obedecer y la fe en el Redentor. Los pecados confesados y abandonados son borrados del registro celestial, mientras que los que no han sido reconocidos o perdonados permanecen para testimonio de la incredulidad. Por eso, la enseñanza del juicio investigador es profundamente práctica. Invita a una vida de arrepentimiento continuo, dependencia de la gracia y transformación diaria por el Espíritu Santo. Lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para reconciliarse con Dios antes de que se cierre el tiempo de gracia. En este proceso, el papel del Espíritu Santo es esencial. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, quien prepara a los creyentes para presentarse sin mancha ante el tribunal celestial. A través del Espíritu, el carácter de Cristo se reproduce en los redimidos, y sus vidas se convierten en testimonio del poder restaurador del Evangelio. De este modo, el juicio no se basa en méritos humanos, sino en la obra de Cristo en el creyente. Cada acto de obediencia es el fruto de la fe que obra por amor, y cada paso de victoria refleja la realidad de una vida transformada. El juicio investigador, entonces, no es un examen externo, sino la culminación del proceso de santificación que comenzó cuando el pecador aceptó a Jesús como Salvador y Señor. El mensaje del juicio investigador también tiene una dimensión escatológica y pastoral. Escatológica, porque marca el momento previo al cierre de la gracia y a la proclamación definitiva de la sentencia divina. Pastoral, porque llama al creyente a vivir en un estado de vigilancia, pureza y comunión constante con Dios. Este juicio no durará para siempre. Llegará el momento en que todos los casos habrán sido revisados y los libros cerrados. Entonces Cristo declarará: el que es justo, sea todavía justo, y el que es inmundo, sea todavía inmundo. El juicio investigador, en su esencia, es un mensaje de esperanza para los fieles y una advertencia para los indiferentes. Esperanza, porque muestra que el cielo trabaja activamente por la salvación humana. Advertencia, porque revela la seriedad de las decisiones morales. Vivir en el tiempo del juicio implica responsabilidad espiritual, pero también privilegio, ya que significa que Cristo aún intercede. Los creyentes deben ver este tiempo como una oportunidad para renovar su compromiso con Dios, purificar su corazón y reflejar la luz de Cristo al mundo. Aquellos que viven en armonía con el Evangelio y confían plenamente en el Redentor pueden mirar hacia el juicio con gozo, sabiendo que su causa está segura en las manos del mediador divino. El juicio investigador no solo tiene implicaciones doctrinales, sino también misioneras. Comprender que el cielo está revisando los registros de la humanidad impulsa a los fieles a proclamar el Evangelio con mayor urgencia. Es un llamado a anunciar que todavía hay gracia, que Cristo sigue en el santuario celestial y que su obra aún no ha concluido. Cada alma que se arrepiente añade gozo al cielo y testifica del poder del Evangelio. Este conocimiento transforma la predicación cristiana en una misión de advertencia y esperanza. Advertencia, porque el tiempo se agota. Esperanza, porque el amor de Dios sigue extendiendo su mano hacia los pecadores. El juicio investigador
Finalmente, pone de manifiesto que el gobierno de Dios es perfecto y coherente con su ley. Su justicia no se opone a su misericordia. Ambas trabajan en perfecta armonía. En el juicio se revelará que ninguna persona fue condenada injustamente ni salvada sin haber sido transformada por la gracia. Cada decisión será vista como justa, y el universo entero reconocerá la rectitud del Creador. Cuando el proceso concluya, el pecado habrá quedado plenamente desenmascarado, y los redimidos comprenderán con mayor claridad el costo de su salvación. Entonces, en el universo restaurado, todos los seres inteligentes se unirán en un solo canto. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. De este modo, el juicio investigador no es un misterio destinado a infundir temor, sino una revelación del amor divino en acción, un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y una invitación a vivir en comunión con el cielo mientras aún hay tiempo. Cristo, nuestro abogado, continúa intercediendo, y su gracia sigue transformando vidas. Cada día que transcurre en este tiempo solemne es una oportunidad para reafirmar la fe, abandonar el pecado y prepararse para el momento glorioso en que el juez justo pronuncie las palabras finales de absolución para todos los que, con corazón sincero, han confiado en él. El juicio investigador, más allá de su dimensión teológica, tiene una profunda repercusión en la experiencia personal de cada creyente. Comprender que el cielo examina los registros de la vida humana no debería generar ansiedad, sino reverencia y humildad. No se trata de un examen que busca errores, sino de una oportunidad para que la obra transformadora de Cristo se manifieste plenamente en la existencia de sus hijos. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. En realidad, el juicio no revela a Dios lo que no sabe, sino que revela al universo lo que la gracia ha logrado en los redimidos. Cada acto de misericordia, cada palabra de fe, cada sacrificio oculto hecho por amor a Cristo, se convierte en evidencia de una vida que ha sido tocada por la presencia divina. En contraste, la indiferencia espiritual, la hipocresía y la falta de arrepentimiento también quedan registradas, no como testimonio del juicio de Dios, sino del rechazo humano a su invitación. Este proceso muestra que el juicio investigador no es un acto distante ni impersonal,
Es un espejo de la historia espiritual de cada alma, una revelación de hasta qué punto el ser humano ha permitido que la gracia de Cristo transforme su corazón. La naturaleza progresiva del juicio se comprende cuando se considera que Dios obra con orden y precisión. El proceso comienza con los que han muerto en la fe, pues su destino ya no puede cambiar y luego se extiende a los vivos cuando llegue el momento señalado. Este orden muestra que el juicio es meticuloso, justo y misericordioso. En él se revisan las vidas de aquellos que han profesado ser seguidores de Dios, pues el juicio empieza por la casa de Dios. Como afirma el apóstol Pedro, no es que los impíos sean ignorados, sino que la prioridad recae sobre quienes han recibido mayor luz y privilegio. Cuanto más conocimiento y oportunidad ha tenido una persona, mayor es su responsabilidad ante el cielo. Esta realidad revela que el juicio no mide únicamente las acciones, sino también las motivaciones y la fidelidad en relación con la luz recibida. De esta manera, la justicia divina se adapta a cada circunstancia individual, demostrando que Dios no juzga de manera general ni ciega, sino con ternura, comprensión y verdad. Un elemento profundamente consolador del juicio investigador es que el defensor de los creyentes es el mismo que murió por ellos. No hay un tribunal celestial donde el pecador deba presentarse solo. Quien está en el trono también es quien fue a la cruz. Esa unidad entre juez y abogado es una de las mayores expresiones del amor divino. En la tierra, los juicios humanos pueden estar marcados por la frialdad o la corrupción, pero en el cielo, el juicio está lleno de compasión. Cristo no busca condenar a los suyos. Su propósito es demostrar que su gracia ha sido suficiente, que su sacrificio ha sido eficaz, y que su obra redentora ha cumplido su propósito en los que confiaron en él. En ese tribunal, la sangre del Cordero es el argumento supremo, la evidencia irrefutable de que el pecado fue vencido y que el creyente, aunque débil, fue redimido. Por eso, el juicio investigador se convierte en una proclamación de esperanza. El mismo que examina los libros también los limpia, y el que abre los registros también los sella con su perdón. Al examinar la conexión entre el juicio celestial y la vida terrenal, se revela un principio espiritual de enorme profundidad. La fe verdadera produce obras visibles, y esas obras son la manifestación externa de una transformación interna. El juicio no se basa en obras meritorias, sino en obras como fruto de la fe. Cada acto justo es el resultado natural de una relación viva con Dios. Así, los libros del cielo no son simples archivos de acciones, sino testimonio del carácter. No se juzgan los pecados pasados que ya han sido perdonados, porque la sangre de Cristo los ha borrado. Se evalúa si la vida ha permanecido en comunión con el Salvador y si la fe ha sido constante hasta el fin. Este juicio, por tanto, es el momento culminante del gran conflicto moral entre la obediencia y la rebelión, entre la fe genuina y la apariencia religiosa. A través de él, Dios muestra que su ley puede cumplirse en aquellos que, revestidos de justicia divina, han permitido que el Espíritu Santo escriba sus mandamientos en sus corazones. La comprensión del juicio investigador lleva al creyente a una vida de profunda consagración. No se puede permanecer indiferente ante la realidad de que cada día tiene un valor eterno. Las decisiones que se toman, las palabras que se pronuncian, los pensamientos que se albergan, todo queda grabado en los registros celestiales. Pero esta conciencia no debe generar desesperanza, sino gratitud. Saber que el cielo se interesa por cada detalle de la vida humana demuestra que nada de lo que el creyente hace por amor a Dios pasa inadvertido. El juicio investigador enseña que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino una experiencia diaria de dependencia del Espíritu de Dios. El corazón que se entrega por completo a Cristo no teme al juicio, porque ya vive reconciliado con el juez.
Esa es la diferencia entre el temor servil y el temor reverente. El primero paraliza, el segundo transforma. Cuando se comprende que el juicio es la confirmación pública del poder del Evangelio, el creyente se llena de gozo y esperanza, sabiendo que su nombre está grabado en las manos del Redentor. En este contexto, la oración adquiere una dimensión extraordinaria. Cada vez que el creyente se arrodilla con sinceridad y confiesa sus pecados, Cristo aplica su sangre en el santuario celestial, presentando ese acto ante el Padre como evidencia de fe viva. La oración, entonces, no es solo comunicación espiritual, sino participación real en el proceso del juicio. El arrepentimiento sincero y la confesión completa son las llaves que permiten al pecador entrar en la gracia divina y salir del registro de la condena. Este entendimiento otorga una solemnidad especial al tiempo presente. Vivimos en la era del juicio, en el día antitípico de la expiación, y cada decisión tiene implicaciones eternas. La invitación de Dios es clara: buscar su rostro, purificar el alma y vivir en armonía con su voluntad. No se trata de temer el juicio, sino de responder con amor al sacrificio que lo hace posible. Cuando el creyente comprende esto, su vida se convierte en una ofrenda continua, en una oración viviente que asciende al trono de la gracia. El juicio investigador también revela la estrecha conexión entre la ley de Dios y el Evangelio. Muchos han intentado separarlos, como si la justicia de Dios y su amor fueran opuestos irreconciliables, pero el juicio muestra que ambos son inseparables. La ley establece el estándar. Cada alma que se salva es una evidencia de que la ley fue cumplida en Cristo, y cada alma perdida demuestra que el rechazo de la gracia lleva inevitablemente a la separación de la fuente de la vida. Dentro de la gran controversia cósmica, el juicio investigador representa la respuesta definitiva de Dios a las acusaciones del enemigo. Satanás ha afirmado que Dios es injusto, que su ley es arbitraria y que el ser humano no puede obedecerla. En el juicio, el cielo presenta la evidencia contraria: hombres y mujeres redimidos, transformados por la gracia, que han guardado los mandamientos y la fe de Jesús. Su testimonio es la refutación viviente de las mentiras del adversario. Por eso el juicio no solo salva a los justos, sino que vindica la verdad ante todo el universo. Cada victoria obtenida por un creyente en medio de la debilidad humana se convierte en una declaración de que el amor divino es más fuerte que el pecado. El juicio investigador es, en este sentido, una celebración silenciosa de las victorias de la fe, una ceremonia celestial en la que se exaltan la fidelidad, la perseverancia y la obediencia motivada por amor. En el desarrollo de este proceso, también se revela una verdad profunda sobre la libertad humana. Dios no impone la salvación ni fuerza la condena. El juicio investigador muestra que el destino de cada alma es el resultado de sus propias elecciones. Los registros del cielo no manipulan los hechos, simplemente reflejan lo que cada ser humano ha decidido hacer con la gracia que le fue ofrecida. Esta verdad confiere dignidad y responsabilidad al libre albedrío. Nadie podrá alegar ignorancia ni injusticia, porque el juicio demostrará que Dios actuó con infinita paciencia y misericordia en cada caso. Las oportunidades rechazadas, las convicciones ignoradas, las verdades pospuestas, todo se manifestará como evidencia de la elección personal. Así, el juicio no condena a nadie arbitrariamente, simplemente revela el resultado natural de las decisiones tomadas. En el tribunal celestial no hay lugar para la manipulación ni la parcialidad. Todo es claro, abierto y justo. Cada ser humano reconocerá finalmente que Dios actuó con verdad y amor, incluso en los casos que resulten en perdición. El juicio investigador, además, ilumina el valor del tiempo presente. Vivir sabiendo que los registros de la vida están siendo revisados produce una espiritualidad práctica y consciente.
No se trata de una religión de apariencia, sino de una fe que transforma la cotidianidad. Los creyentes que comprenden esta verdad aprenden a ver cada momento como una oportunidad para glorificar a Dios. Las tareas más sencillas, los gestos de bondad, las palabras de consuelo, todo adquiere significado eterno. Esta conciencia elimina la superficialidad y despierta una vida de vigilancia espiritual. El juicio celestial se convierte entonces en una motivación para vivir en santidad, no por temor, sino por gratitud. Es el reconocimiento de que cada día de gracia es una página más que se escribe en los libros del cielo y que algún día esos registros hablarán en favor o en contra de nosotros. Asimismo, el juicio investigador revela la importancia de la fe perseverante. En este tiempo de revisión celestial, no basta con haber creído alguna vez. Es necesario permanecer en Cristo hasta el final. La fe que salva es la que persevera, la que resiste la prueba, la que no se debilita cuando el cielo parece en silencio. Este juicio demuestra que la verdadera fidelidad no depende de las circunstancias, sino del amor inquebrantable hacia Dios. Muchos profesan fe mientras todo va bien, pero el juicio muestra quienes permanecieron firmes en medio de la adversidad. Las pruebas, las persecuciones, las decepciones y las tentaciones son las herramientas con las cuales el cielo purifica la fe. En el registro celestial, esas experiencias no se anotan como castigos, sino como evidencias de crecimiento espiritual. Por eso, el juicio investigador es también una crónica de la victoria de la fe, un testimonio de que la gracia puede sostener al creyente hasta el fin. Finalmente, el juicio investigador culmina con la vindicación del pueblo de Dios. Cuando todos los registros hayan sido examinados, los nombres de los fieles permanecerán en el libro de la vida, y sus pecados serán borrados para siempre. Este acto marca el cierre del tiempo de gracia y el comienzo de una nueva etapa en el plan de redención. Entonces Cristo dejará de interceder y se pondrá en marcha el cumplimiento de su promesa, regresar para buscar a los suyos. En ese momento, el universo entero reconocerá que Dios ha sido justo en todas sus decisiones. Los redimidos comprenderán que su salvación no fue resultado de su mérito, sino del amor infinito de su Salvador. El juicio habrá demostrado que la ley de Dios es santa, justa y buena, y que el Evangelio no es una excusa para el pecado, sino el poder para vencerlo. El universo restaurado contemplará el resultado final del juicio investigador como la expresión más gloriosa de la sabiduría divina. Un cosmos purificado, una creación reconciliada y un pueblo redimido que refleja eternamente la imagen de su Creador. Por tanto, ante la majestad del juicio celestial, el llamado no es a temer, sino a confiar. No se nos invita a vivir con angustia por lo que el cielo revisa, sino con gratitud por lo que el cielo ofrece. El juez del universo no está buscando motivos para condenar, sino razones para salvar. Y esas razones están escritas con la sangre del Hijo de Dios. La vida cristiana no es una carrera por alcanzar la perfección humana, sino un caminar diario bajo la sombra de la cruz, permitiendo que el amor divino transforme cada pensamiento, cada palabra y cada acción. No hay corazón demasiado endurecido que no pueda ser ablandado por la gracia, ni pecado tan oscuro que no pueda ser cubierto por el manto de la justicia de Cristo. La buena noticia es que el tiempo de la gracia todavía está abierto, que la puerta del santuario celestial no se ha cerrado, y que la voz del Salvador sigue llamando con ternura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso no temas al juicio, deme más bien una vida sin Dios. No temas los libros del cielo, sino las páginas vacías de una existencia sin fe. No temas ser examinado, sino temer no haber amado. El juicio investigador no es una sentencia fría, es una invitación ardiente al arrepentimiento y a la entrega total.
Es el recordatorio de que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para volver a los brazos del Padre, para dejar atrás la culpa y caminar en la luz. Dios no quiere hijos paralizados por el miedo, sino corazones encendidos por la esperanza. Él no busca rostros cabizbajos, sino miradas que confíen plenamente en su misericordia. Así que levántate con fe, camina con esperanza, y entrégate sin reservas al Dios que te ama con amor eterno. El juicio no es el final de tu historia, es el principio de tu vindicación. Es la promesa de que un día, delante de todo el universo, tu nombre será pronunciado con ternura, no para acusarte, sino para declararte libre. No vivas tratando de ser digno por tus fuerzas. Vive confiando en aquel que ya te ha hecho digno por su gracia. Hoy es el tiempo de decidir, de rendirse por completo, de confiar plenamente en el Salvador que intercede todavía por ti. Y cuando llegue el momento en que se cierre el libro y se pronuncien las palabras finales, los que hayan puesto su vida en las manos de Dios podrán levantar sus ojos al cielo y escuchar la voz de su Redentor decir: «Ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor». Esa es la esperanza que debe llenar el corazón. No miedo, sino confianza. No culpa, sino gracia. No incertidumbre, sino certeza de amor eterno. Porque mientras Cristo esté en el santuario celestial, todavía hay oportunidad, todavía hay perdón, todavía hay vida. Entrégale todo hoy, y el juicio no será tu condena, sino tu victoria.